Caos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la lana. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Esta breve lectura nos puede servir para revisar un poco lo que la iglesia nos pide como penitencia en este tiempo de Cuaresma. Hay mucha confusión a veces con esto de la penitencia, porque ciertamente lo que la iglesia nos pide siempre es para nuestro crecimiento. La iglesia nos manda cosas buenas y aunque no están en la Biblia algunas cosas, pero la iglesia es madre y sabe qué cosas puede ayudarnos en cada momento de la historia. Ustedes podrán escuchar alguna persona que diga, pero eso de que se pida que no se coma carne los viernes de Cuaresma no está en la Biblia. Usted puede decirle, puede que sí, pero hay muchas otras cosas que no están en la Biblia y no por eso dejan de ser útiles para tu salvación. Si solamente vamos a hacer las cosas que están en la Biblia, entonces sería muy limitado. O hay muchísimas cosas que están en la Biblia y nosotros no las hacemos. En fin, pero volvamos a lo de la penitencia. Hay tres ejercicios que desde el mismo miércoles de ceniza, en el Evangelio del miércoles de ceniza, el mismo Jesús nos pone como sobre la mesa. La oración, número 1, es un encuentro con Dios. Todo tiene sentido en la medida en que nosotros estamos en contacto con Dios. Todo tendrá sentido. Lo segundo es el ayuno, las privaciones. El ayuno simple y llanamente es privación. Ayunar, privación. Y tercero, la limosna. Los tres ejercicios están en íntima relación, No se pueden desconectar ninguno de los tres, ninguno. Los tres tienen sentido y uno le da sentido al otro. Uno va como apoyándose al otro. Es como los escalones. Sin el escalón de abajo tú no puedes subir el de arriba y así sucesivamente. Y si tú vienes de allá para acá, sin el escalón de arriba, tú no podrías sostener al escalón de abajo, como quiera que tú lo veas. Los tres ejercicios, la oración, el ayuno y la limosna, tienen que ver con el crecimiento espiritual. Pero a mí lo que me preocupa, y es una opinión mía, no es el magisterio de la iglesia, a mí lo que me preocupa es que nosotros continuemos haciendo algunos ejercicios y que no le encontremos sentido a esos ejercicios. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué me cuesta a mí decir los viernes de Cuaresma yo no voy a comer carne
sustituyo la carne por un filete de pescado que es 2 veces más caro. La pregunta que yo hago, ¿dónde está el sacrificio? No se corresponde. O mejor dicho, si tú sustituyes la carne y tienes que buscar el doble para comprar la comida de ese día, entonces la pregunta, de ese sacrificio que has hecho, ¿qué porción queda para la limosna? No sé, o sea, matemáticamente no da. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, si yo voy a sustituir la carne los viernes, entonces los viernes yo voy a comer bien una comida ligera que no me haga daño, pero, por ejemplo, la voy a sustituir por, qué sé yo, una berenjena. A mí me gusta mucho la berenjena y por eso pongo el ejemplo. Una berenjena o un pedacito de víveres y me Un sacrifico guineíto. o un guineíto también. Con guineitos son buenísimos. Me sacrifico y como poco, la idea es también esa, no darse unas harturas los viernes de lo que sea. Entonces, es que eso que yo voy a sacrificar es el objeto de mi limosna. Miren, hay un obispo en Bilboa que ha propuesto, ¿saben qué? Que durante el mes de la cuaresma, la gente que trabaja se sacrifique y que ese mes en su casa vivan con el salario mínimo. Y lo que resta del salario mínimo se lo dé a un hogar, a los pobres, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene sentido, eso tiene más sentido, porque la idea de la sustitución de la carne era fundamentalmente porque en el momento en que la iglesia pensó en ese sacrificio, quienes comían carne eran los ricos, los más pudientes. Y ese sacrificio la iglesia se lo pidió en este tiempo de cuaresma y por eso le pedía a la iglesia en ese momento que los 40 días no se comiera carne. Entonces, ¿qué le pedí a la iglesia? Mire, yo quiero que usted que es rico, que tiene posibilidades, viva este tiempo como vive el pobre. Y lo que usted va a sacrificar para sacrificar su estilo de vida, se lo dé al pobre. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido revisar. Ojo, ojo, yo no estoy diciendo que no se coma carne o que se coma carne. No, yo lo que estoy diciendo es sí, yo me siento más cómodo no comiendo la carne los viernes de cuaresma, ¿verdad? Nos sentimos más cómodos haciendo ese sacrificio. Pero lo que no entiendo es que la sustitución a la carne sea más costosa y más cara, y un manjar más suculento que si fuera un poco de carne. Yo no le encuentro sentido a eso. No hay sentido. Porque, repito, el objetivo del sacrificio y de la penitencia es que lo que yo vaya a sacrificar, entonces haga la caridad, la limosna con eso que yo voy a sacrificar. Pero o incluso hoy hay otros estilos, hay otros programas, hay otras maneras de hacer también sacrificios. ¿Por qué? Porque los estilos de vida han cambiado. Los estilos de vida han cambiado. A lo mejor eh, en la dieta que te puso la persona que es la nutricionista para ti, que ha dicho no es bueno que usted consuma mucha carne y yo sacrifico la carne cualquier día de la semana. Entonces, a veces como que no tiene ya mucho sacrificio el hecho de sacrificar la carne solo. Entonces hay otras cosas que yo puedo sacrificar, que vienen a ser más profundamente espiritual. Hay muchos programas de televisión que vemos a veces que no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Bueno, yo te ofrecería ese sacrificio. El uso del Internet de una manera desproporcional hoy día te, es una inmoralidad, tanto tiempo que pasamos conectado al aparato celular. Bueno, ese puede ser a lo mejor un buen sacrificio.
que cuesta, que va a costar mucho, o sea, mucho. Es bien difícil dejar el celular tirado ahí y usarlo solo para lo que ciertamente se necesite. Y hay otras cosas que tienen también que ver con la dignidad de los otros seres humanos. Un sacrificio muy bueno sería a esa persona que te colabora en tu casa, comienza a darle un salario más justo, comienza a tratarla con más delicadeza. Esos son sacrificios que también el Señor ve. Te cuesta y puede incluso costarte más que sacrificar la carne. Insisto en algo, sacrifica no comer carne los viernes, pero no te quedes solo en eso. Sacrifica más cosas los viernes. Por ejemplo, ¿cuánto la cantidad de la comida? ¿Cuánta es? ¿Qué hacemos con eso que me sobra? Incluso en muchas casas sobra comida, sobra. Mientras en mucho más casas, falta la comida. A eso es que nosotros tenemos que ponerle atención. Eso es lo que Dios me pide. Porque en mi casa sobra comida y en otra casa falta comida. Póngale atención a eso, para que a lo mejor en mi casa no sobre, pero que no falte en la otra. Hay como un equilibrio. A eso nos llama Jesús en la lectura de hoy, a la justicia. Busquen lo que es justo. Haced justicia al oprimido. Defiendan al huérfano. Protejan a la viuda. Seamos honestos con nosotros mismos. No nos engañemos ni a nosotros ni a Dios. Incluso si usted lo que encontró ese día fue carne el viernes, cómasela en paz, tranquilo, y trate de buscar otra penitencia. Voy a insistir, no estoy diciendo que rompa el mandato de la iglesia de sacrificar los viernes de carne, pero, pero tranquilos, tranquilos, no nos mortifiquemos, que hay mucho más cosas en las que cometemos injusticias que en comer o no comer carne los viernes. Que el Señor nos ilumine con su Espíritu Santo. Amén. Germania, por favor.